Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es el último episodio en el que hablaremos de los errores más comunes al momento de trabajar en nuestro jardín y nos enfocaremos en los árboles y en los arbustos. Hola Fernando, bienvenido nuevamente al podcast. Wow. Menuda bienvenida. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Qué bueno, menuda bienvenida. Hola Claudio, ¿qué tal? Hola a todos, un saludo caluroso para todos. Pues por aquí estamos otra vez. No te voy a decir que estoy contento porque... Bueno, en realidad sí que estoy contento. Pero estoy más que contento, sonriente. ¿Sabes por qué, Claudio? No, la verdad que no. Vale. Mira, hace solo unas horas me encontré un conocido por la calle y me contó una historia que todavía me estoy riendo. Me ha quedado como la media sonrisa en la cara. Si quieres te la comento rápidamente, no tiene nada que ver con la jardinería, pero si quieres te la comento rápidamente y luego ya empezamos con el episodio. Seguro que sí. Dale rienda suelta, cuenta, porque ahora ya me has dejado a mí intrigado con la historia. De eso se trataba, no te quería decir nada en la preparación para que te pillara también de sorpresa. Mira, resulta que tengo un conocido que se compró una casa hace no demasiados meses, una casa pareada. ¿En Argentina sabéis lo que es una casa pareada? Estimo que son las viviendas que comparten un muro, dos viviendas quizás diseñadas y desarrolladas en espejos. Vale, correcto. Y aparte de compartir el muro de la casa, también comparten el jardín. Son casas con jardín y comparten también el jardín. Es decir, un lateral del jardín está prácticamente pegado al de la otra casa, ¿no? Pues bien, se ha comprado una casa de estas hace unos meses, una casa pareada, entre otros motivos porque tiene un perro, un pastor alemán, y que el pobrecito estaba siempre en un piso, aunque tenía una terraza muy grande, pero ya le hacía mucha ilusión tener su perro en un jardín, no muy grande, un pequeño jardín, pero bueno, un jardín al fin y al cabo. Total, que se ha mudado a esta casa, se ha instalado y resulta que el vecino, o en este caso la vecina, bueno, es un matrimonio, tienen un loro en una jaula, en el jardín. Y claro, te tienes que imaginar al perro, al pastor alemán, cómo se mira al loro cada día. Entonces, va y me cuenta lo siguiente. Resulta que el pastor alemán hace agujeros por debajo de la valla. Hay una valla que separa los dos jardines y hace agujeros y se cuela dentro del jardín del vecino, con el objetivo de intentar apresar al loro. Menos mal que el loro está en una jaula elevada y, bueno, no está tan fácil para el pastor alemán atraparlo, ¿no? Total, que ya este amigo conocido ya se ha puesto en contacto con albañiles y ya ha hablado con el vecino, le ha prometido que va a hacer un murete para que esa valla esté como empotrada en hormigón y el perro no pueda atravesarla haciendo un agujero por debajo, ¿vale? Pero claro, todo esto se demora, está pidiendo presupuestos, no sé qué, no sé cuántos. Y resulta que este fin de semana el perro otra vez ha hecho un agujero y otra vez ha vuelto a pasar al jardín del vecino. Además, cuando no estaban los vecinos. Y cuando mi amigo ha llegado de trabajar, se ha encontrado con el perro y con que tenía en la boca el loro. Así, el loro todo manchado de tierra, pobrecito, el loro muerto, y lo tenía el perro en la boca. Imagínate la histeria que le ha entrado a mi amigo. Dice, Dios mío, ¿pero qué has hecho? ¿Pero cómo es posible? Si ya tenía medio resuelto lo de hacer el murete. Total, que no sabía qué hacer y no se le ocurre otra cosa, no se le ocurre otra infantil idea que saltar al jardín del vecino, limpiar el loro así un poquito con la mano, quitarle un poquito la tierra, dejarlo un poquito así más limpio y ponerlo otra vez en la jaula. Y
meter el perro, tapar el agujero otra vez y como que aquí no ha pasado nada. Total, que se queda por allí en la terraza medio escondidillo, preparando la cena y esas cosas, y hasta el momento en el que llega la vecina, ¿no? Y es el momento en el que la vecina sale al jardín y de repente oye un grito tremendo, ¡ah! ¡Socorro! Llamando a su marido se llama Diego, ¡Diego! ¡Diego! Gritando. Y se queda mi amigo ahí medio escondidillo a ver qué pasa. Y el marido le dice a la mujer, ¿pero qué te pasa, cariño? ¿Pero por qué gritas? ¿Por qué gritas tanto? Y dice, cariño, que esta mañana el loro se había muerto, lo había enterrado en una esquinita del jardín y mira, ¡ha resucitado! ¡Ha resucitado! Te puedes imaginar, claro, ahora, bueno, yo todavía me estoy riendo, pero claro, mi amigo está súper preocupado de que no sabe qué hacer. No sabe si reconocer a la vecina que ha sido un infantil y haciendo todo lo que ha hecho, o quedarse callado y dejar que esa mujer ya para el resto de su vida crea en las cosas paranormales. No tiene una criatura chica a la que le pueda echar la culpa, ¿no? Todavía no, es joven. Es joven, mira, por eso ha hecho lo que ha hecho, porque es joven. Bien, espero que la vecina no escuche el podcast, si no... Si no, ya quedó relatado. Pues no lo sé si escucha el podcast, espero que no. Bueno, pues ahora ya sí, ahora nos vamos ya a poner serios, nos vamos a involucrar en el episodio de hoy y vamos a comentar Bueno, estamos haciendo una serie de errores, hemos hecho una serie de podcasts, de estos podcasts que hacemos en colaboración mensuales, donde hemos ido tratando diferentes tipos de errores relacionados con la jardinería, y hoy nos toca hablar de los principales errores que se nos han ocurrido y que se suelen cometer al mantener las plantas, las que son de mayor porte en el jardín, las plantas, los arbustos e incluso los árboles. Para cambiar un poquito, si quieres, en esta ocasión voy a empezar yo con el primer error. Así inauguro yo el listado de errores que tenemos en la escaleta. Y el primer error, pues, es no utilizar las herramientas apropiadas para el mantenimiento del jardín. Parecerá una tontería, pero esto me recuerda mucho cuando yo era pequeño. Mi padre era constructor, construía casas, y siempre que hacía una promoción, pues en aquella época pues se quedaba una. A lo mejor construía 80 apartamentos, pues siempre se quedaba una para él, o con el tiempo lo iba vendiendo y tal. Entonces, ¿qué nos ocurría a nosotros en las vacaciones? Que siempre teníamos que ir a algún apartamento a echar un ojo, aprovechando que estábamos de vacaciones. Pues esos apartamentos se alquilaban o algo. ¿Y qué nos ocurría? Pues que siempre había algo estropeado. Siempre había una ventana desencajada o una puerta que hacía ruido y nunca teníamos la herramienta apropiada porque estábamos de vacaciones. Así que ya me veías a mí o a mi padre, pues por ejemplo, clavando clavos, dando golpes con una piedra o intentando atornillar un tornillo con un cuchillo. Y no hay cosa que me dé más rabia en la vida que no tener la herramienta adecuada para cada trabajo. Y eso, en el caso del jardín y de la jardinería, pues lo vamos a considerar como un error. Porque cualquier jardinero principiante debe ir completando su propio arsenal, su propia dotación de materiales. Y, por ejemplo, debe tener tijeras para cortar, para podar ramas pequeñas, pero luego tiene que tener un serrucho para esas ramas más gordas que la tijera no es capaz de cortar. Tiene que tener un hacha, tiene que tener un cuchillo de injertar si es que se va a dedicar a esas tareas. Tiene que tener tijeras de cortar setos, pero también recomendable un cortasetos eléctrico o de gasolina. Tiene siempre que tener a mano una regadera, una manguera, una carretilla, un trasplantador, azadones, rastrillos, horquillas. Si te pones a pensar, son muchas las herramientas que se deben tener para poder hacer bien los trabajos, y hacerlo sin estas herramientas, pues aparte de que es más difícil y que nos van a ocupar más trabajo, pues no se hacen bien los trabajos. Ahí nombraste una herramienta que yo no tengo y que en algún momento me voy a autorregalar, que es la navaja de injertar. Hago injertos por ahí en las plantas de mis clientes y este año, por ejemplo, he estado injertando unos naranjos sobre limoneros, sobre un pie de limón,
y uso un cúter, una trincheta o no sé cómo lo llaman ustedes allí para hacer los injertos. Cúter. Bueno, me va bien, anda bien, tiene muy buen filo, entonces lo he seguido usando, pero me voy a terminar comprando en algún momento una navaja de injertar, así sea en el momento que me jubile, para tenerla de adorno, porque la verdad que me gusta y me he dejado estar con el tiempo. Podría haber comprado en cualquier año de los que llevo trabajando. No he completado mi kit de herramientas. Bueno, paso entonces al segundo error. El segundo error es no realizar las diversas operaciones de poda en las épocas más favorables. Y aquí pasa lo siguiente. Tenemos plantas arbóreas que necesitan de poda. En muchos casos esa poda tiene que ver con una limpieza, eliminar ramas secas, eliminar alguna rama que esté mal orientada o que genere algún tipo de riesgo para los usuarios del jardín del área verde. Pero otras podas en los arbustos y en los árboles tiene que ver con la floración, con poder aprovechar esa floración. Y acá hay que tener varias cosas en cuenta porque hay plantas que debemos podarlas en la época invernal y otras que debemos podarlas luego de la floración. Entonces, este tipo de cosas vamos a tenerlas que tener muy presentes al momento de podar cada uno de los arbustos que tenemos en el jardín. En algunos casos serán intervenciones anuales, en otras tendremos que hacerlo cada 2 o 3 años, pero es importante tenerlo presente y en todos los casos hacerlo en el momento oportuno. Ok, pues vamos con el tercer error, que es ni más ni menos que no quitar los retoños de la base de los árboles o de esos arbustos que tienen un crecimiento grande que se pueden llegar a considerar como pequeños árboles. Muchas especies ornamentales producen cada año vástagos que tienden a dar un aspecto de matorral a la vegetación y que retrasan el crecimiento y el desarrollo de la planta en general. Algunos ejemplos son arces, tilos, algunos abedules, manzanos de flor. Bueno, en cualquier caso, en el caso de las variedades injertadas, estos vástagos que provienen del ejemplar silvestre, el cual ha sido injertado, si se dejan desarrollar, lo que van a hacer es arruinar el resultado del injerto. Los vástagos deben ser extirpados cuando todavía están en estado herbáceo, o sea, cuando no han lignificado, utilizando cualquier herramienta, una tijera, una azada. Bueno, lo que interesa es alcanzar bien el punto de inserción. Dado que la emisión de retoños es una característica de las especies, habrá que repetir cada año esta operación, ya que se va a ir repitiendo año tras año, y ejercer un control cuidadoso en las estaciones favorables para eliminarlos a tiempo y que no se conviertan ya en ramas lignificadas, ramas ya importantes, que luego va a ser peor, le vamos a hacer más daño al árbol y encima le están quitando mucha energía al árbol. Los retoños cortados con raíz de plantas no injertadas pueden ser utilizados para conseguir nuevas plantas. Podemos plantar, digamos, han surgido de la planta madre, podemos retirarlos con una porción de raíz y obtener así una nueva planta, siempre que la planta madre no esté injertada, ¿vale? O sea, siempre que queramos conseguir una copia de la planta madre. En el caso de los arbustos, debe controlarse una excesiva producción de retoños, aunque puedan ser utilísimos para la reconstrucción de la mata después del envejecimiento de esta. Por tanto, en ese caso se eliminarían solo los excedentes, los retoños que no queremos, pero mantendríamos los mejores y que van a constituir, digamos, el rejuvenecimiento de esta mata y al mismo tiempo, pues entonces también quitaremos las ramas más viejas, las ramas que ya van a ser repuestas por los nuevos rebrotes. Un error relacionado al que comentaba yo hace un ratito es no conocer la edad de las ramas con flores. Algunos arbustos van a florecer en las ramas que crecieron el año anterior, que las vamos a llamar ramas de un año. Por este motivo deben ser podados después de la floración. Y es, por ejemplo, el caso de la corona de novia. Si nosotros hiciésemos una poda en el invierno, estaríamos eliminando las ramas que van a dar las flores.
La poda entonces puede ser una poda drástica, dejando 2 o 3 yemas para permitir una abundante producción de ramas en las que va a florecer el año siguiente. Para arbustos y árboles que están solos, que están dispersos en el jardín, la poda puede realizarse cada 2, cada 3 años, como por ejemplo un prunus, algunas flores como la espiraea, que es la que contaba recién, la forsythia, la mahonia, el jazmín, y otros arbustos van a florecer en las ramas del año, es decir, en las ramas que salen de yemas durante la primavera y prontamente van a tener flores, como por ejemplo el caso de un rosal. Podamos sobre las ramas nuevas que salen, sobre los brotes nuevos que salen, ahí se florece. También esto ocurre en la pasiflora, hidrangea, en la lipia, en la siringa. Para todos los arbustos, entonces es bueno reconocer el momento de poda y sobre qué ramas florecen. Podemos eliminar algunas ramas viejas, como estaba diciendo Fernando, y utilizar esos nuevos vástagos para mantener siempre aireado el interior de la planta. Una planta que esté convenientemente armada y aireada en su interior también nos va a favorecer para que sufran menos de ataques de hongos, por ejemplo, e incluso algún tipo de insecto. Otro error es no cuidar debidamente los setos. Es muy típico cuando hablamos del jardín decir que el césped requiere una gran cantidad de mantenimiento y consume una gran cantidad de recursos. Y parece que es como el protagonista del jardín, siempre el césped, en cuanto a mantenimiento y a costes. Pero los setos también tienen una importancia muy grande, ya que tener un seto bien cuidado requiere también de mucho trabajo y muchos recursos en cuanto a horas de trabajo. Los setos que deben tener una forma bien definida necesitan por lo menos 3 podas al año. Y en las primeras fases del crecimiento, digamos cuando están recién plantados, en ese primer año, segundo año, necesitan unos cortes incluso más periódicos y cortando hasta 1/3 de la altura que tenga la planta en ese momento para así favorecer su espesamiento. Por ejemplo, en el caso de los cipreses Leylandi esto es muy habitual. Los plantamos, los dejamos crecer hasta la altura que deseamos que tenga el seto más o menos, al menos en los primeros años, y ahí cortamos por la parte de arriba para producir espesamiento, porque ya en ese momento, una vez alcanzada la altura, lo que nos interesa es que creen un muro verde divisorio, que es para lo que los hemos plantado. Una vez alcanzada esa dimensión deseada, pues entonces ya el trabajo va a consistir en mantenerlo bien cuidado, bien recortado, con esas líneas bien definidas, si es que el seto va a ser un seto formal, pues también hay setos informales que requieren de menos poda, y entonces aquí podríamos afirmar que un seto bien cuidado siempre es signo de orden y de limpieza en el jardín. Otro error que también se suele cometer en algunos jardines es el no abonar los árboles y los arbustos. Por ahí en algunos casos se tiende a pensar que como las raíces van creciendo en profundidad, van tomando nutrientes de estratos más profundos y nunca nos va a hacer falta un abonado o una fertilización como en el caso del césped. Pero ese es un error. Debemos abonar los árboles y los arbustos. Lo ideal es ir agregando cierto mantillo como humus, estiércol, tierra de hojas, para que a medida que se van descomponiendo se vayan integrando como nutrientes en el suelo para nuestras plantas. Cuando pensamos en los árboles, cuando pensamos en los arbustos, también tenemos que tener en cuenta que la parte o la zona de las raíces en donde se produce la mayor absorción está cercana a lo que es la proyección de la copa. Si imaginamos el árbol con una luz desde arriba, donde se proyecta la sombra en el borde entre esa sombra y el sol, ahí es donde encontramos la mayor densidad de raíces que absorben. Entonces, sobre esa zona es donde deberíamos tener especial cuidado o especial atención para aportar nuestro abono. De esta forma, entonces, se va a beneficiar toda la planta y la vegetación que se encuentre también en su entorno. Si no lo hacemos, vamos a observar que nuestros arbustos empiezan a decolorar, empiezan a mostrar las deficiencias nutricionales a través de sus hojas y la floración que también se va a ver disminuida. Es un error también no regar los árboles y los arbustos. Vamos a ver a qué me refiero. Pues una vez más, el césped
adquiere todo el protagonismo en el jardín. El césped, hablando de riego, ya sabemos que hay que regarlo, porque si no lo regamos se nos va a secar. Pero podemos caer en la tentación de decir, bueno, como el resto de árboles y arbustos ya están establecidos, pues ya no necesitan tanto riego o no necesitan riego. Así ahorramos un poco de agua o si estamos regando manualmente ahorramos tiempo. Y ahí tenemos un error. Me acuerdo que, bueno, un cliente en concreto, pero tenemos muchos clientes que son partidarios de esta teoría de ya no regar cuando el jardín está establecido o de regar muy poquito. Y me acuerdo que hablábamos en este caso de cactus y le comentaba que hasta los cactus necesitan riego. Tengo comprobadísimo que en un mismo jardín, el mismo cactus, uno regado y el otro no, ha crecido 3 o 4 veces más a lo largo del tiempo que el que no está regado. O sea que una cosa es que un cactus no se muera si no recibe riego, que sea capaz de aguantar la sequía. Lo mismo pasa con los arbustos y los árboles establecidos. Y otra cosa es que entonces haya que hacer eso. Haya que dejarlo siempre en estrés hídrico, sufriendo, sin crecer, sin florecer como deberían y dejándolos en definitiva débiles ante posibles ataques de plagas y enfermedades. Por tanto, el riego es fundamental. Tampoco hay que pasarse, siempre es mejor quedarse corto que pasarse, pero el riego es fundamental y es un error no hacerlo de forma periódica. En las primeras fases de estos arbustos y estos árboles es muy conveniente crear un alcorque, por si regamos manualmente, pues rellenar ese alcorque con agua. Luego ya con el paso de los años el alcorque no es tan importante, no es tan necesario, ya se puede obviar. Pero bueno, también aparte del riego en el pie de las plantas, de los arbustos y de los árboles, también muchas especies agradecen una rociada en la copa con la manguera. Sobre todo en pleno verano con el calor, de esta forma se combate muy bien la araña roja, ya que la araña roja detesta la humedad en las hojas y si nosotros rociamos esas plantas que normalmente son atacadas por la araña roja, pues conseguimos reducir enormemente esta plaga. Los riegos frecuentes son buenos para los arbustos y en particular cuando están en floración, porque necesitan mucha más hidratación. Y para favorecer la humedad que les aportamos, pues podemos recurrir al mulching. Podemos hacer una cubierta con mantillo, con hojas, con turba o con gravilla, con corteza de pino. Y todos estos materiales, al menos los que no son inertes, también tienen una cierta acción de fertilizante. Otro error que se suele cometer con las plantas de nuestro jardín es realizar demasiados tratamientos. Las plantas ornamentales, ya hemos visto en episodios anteriores con Fernando, se enferman, son atacadas por parásitos, pero sin embargo es impensable realizar tratamientos en las plantas más grandes, en los árboles, en esas plantas que tienen demasiado tamaño. Conviene entonces siempre intervenir con rapidez, eliminar aquella parte de la vegetación que esté más dañada y en algunos casos, cuando tenemos un ataque masivo de parásitos, no se puede permitir que el árbol caiga en desgracia, es decir, que tenga una defoliación total. A veces entonces una planta por un ataque excesivo de plagas puede reaccionar brotando o floreciendo fuera de estación. Sobre los arbustos se desarrolla también muchos tipos de hongos, como por ejemplo el oidio, y los ataques de pulgones y de gusanos son bastante también frecuentes. Si queremos recurrir entonces a tratamientos, en el primer caso va a ser suficiente con un poco de azufre. En algunos casos, con respecto a los insectos, va a ser conveniente hacer un tratamiento en el invierno para atacar las formas hibernantes. Con una buena limpieza del terreno también que está alrededor vamos a prevenir algunos de los ataques. Y puesto que el jardín es un lugar que está habitado, en nuestra opinión deberíamos proceder con cortes, con operaciones de agronomía y de jardinería, eliminando incluso la vegetación. En este caso estamos hablando por ahí de plantas anuales antes de recurrir a el uso de agroquímicos. Y hasta aquí hemos llegado, Fernando. Hemos terminado con el último episodio relacionado a los errores del mantenimiento dentro de nuestro jardín. No sé si querés agregar alguna cosa más dentro de lo que has aprendido a lo largo de los años, algunos errores que tienen que ver con esto que también la experiencia nos enseña mucho.
No sé, bueno, la verdad es que hemos hecho una serie de episodios relacionados con los errores y seguro que se nos han quedado en el tintero decenas de errores que en este momento pues no hemos recordado o lo que sea. Pero bueno, en principio creo que hemos dado un buen repasillo a todo. Escuchando los episodios que hemos grabado se puede rectificar ciertas costumbres que quizás creíamos correctas y luego podemos demostrar que no son tan beneficiosas para el jardín. O sea que estoy bastante contento. En este momento no se me ocurre nada nuevo, pero siempre dejamos abierto el apartado de comentarios en cualquier plataforma en la que se esté escuchando este podcast, incluido en nuestras páginas web, para crecer con los errores, que los oyentes nos comenten los errores que no hemos comentado nosotros y que a ellos les han ocurrido, y así aprendemos todos nuevas cosas. Pero en principio podemos dar por zanjada esta serie, Claudio. Yo estoy bastante satisfecho y nos tenemos que poner ya a pensar en el episodio del mes que viene sobre la temática que vamos a iniciar. Así es, seguramente va a ser también del estilo que venimos tratando, más técnica, más con consejos de jardinería. Y algo que por ahí puede resultar útil para la audiencia, a la que nos escucha desde la plataforma de iVoox, es que las temáticas que vamos tratando, todos los episodios en colaboración, están agrupados en una lista de reproducción. Entonces, si quieren ir directamente a estos contenidos más técnicos, más del trabajo del día al día en el jardín, pueden ir allí y pueden ir escuchando toda la serie de episodios que hemos ido haciendo a lo largo de estas 3 temporadas, Fernando. Ah, muy bien. ¿Y qué título le pusiste a esta lista de reproducción en iVoox? Eso se lo voy a dejar a la gente para que lo investigue. No, tiene que ver con las colaboraciones. Entonces, todos los episodios que estamos haciendo están dentro de un grupo que tiene que ver con las colaboraciones. Vale, genial. Después, genial. Si no, la otra que también tienen es la de plagas y enfermedades en el jardín. Pero ahí lo encuentran. Muy bien, perfecto, Claudio. Pues nada, yo aprovecho entonces para enviar pues un abrazo muy fuerte para todos y para, desearos que disfrutéis del jardín lo máximo posible. Ya sabéis que es mi máximo recomendación. Ya que tenemos el jardín, ya que lo cuidamos, ya que invertimos tiempo y dinero, pues entonces busquemos mucho más tiempo para disfrutarlo, con nuestros familiares y con nuestros amigos. Esa tiene que ser nuestra misión. Bien, entonces hemos llegado al final de un nuevo episodio. Te recuerdo que a Fernando lo podés seguir en su canal de YouTube de Personal Garden Shopper, en su página web del mismo nombre, a mí en claudiodorato.com y en el canal de YouTube también con el mismo nombre. Si querés aprender jardinería con un episodio semanal, tenés Aprende Jardinería, como fans en iVoox lo podés escuchar y si no en la plataforma de Mumbler. Y ahora sí, hecho esta pequeña publicidad para que nos puedas seguir, también te recuerdo el canal de Telegram y llegamos al final del episodio del mes de septiembre. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Chao. Hasta el próximo jueves.